Bienvenidos a este nuevo programa de Educando. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar dificultades emocionales cuando ya se convierten en trastornos, en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nosotros. Pero antes, permítanme una reflexión. Imagínense que van conduciendo y de repente se enciende un piloto, por ejemplo el de la gasolina. Paran ustedes, sacan un destornillador y quitan el piloto. O si siguen caminando y se enciende el piloto del aceite, paran y tapan con cinta adhesiva para no verlo el piloto del aceite o el de los neumáticos deshinchados. Sería una especie de locura, porque al final nos quedaríamos sin gasolina, nos quedaríamos sin aceite y nos quedaríamos sin aire. Bien, a veces esto es lo que hacemos en el mundo afectivo. Tenemos una angustia muy grande, que eso es como un piloto que se nos enciende. Nuestros hijos están muy preocupados, tienen exámenes a la vista y tienen un gran grado de ansiedad, y lo que hacemos es: toma este Lexatin, tómate este Orfidal, tómate esta pastilla para calmarte, así directamente, porque le fue muy bien a mi vecina. Quitamos el piloto y no escuchamos el para qué tienen esa ansiedad. Y no le enseñamos a cómo afrontar esa dificultad. Con lo cual lo que hemos hecho ha sido disfrazar el problema y posiblemente más adelante ese joven se quedará o sin gasolina, o sin aceite, o sin aire. O por ejemplo, cuando hay un problema de cierta tristeza melancólica o un problema de agresividad, ¿qué hacemos? ¿Nos preguntamos el para qué esa persona tiene este problema? ¿O lo tapamos a través de medicación, a través de decirle que se meta en su cuarto con su ordenador o su tablet para no alterarme? ¿Qué hacemos? ¿Cómo acompañamos los trastornos emocionales de los demás, en nuestra familia, en nuestras aulas, de nuestros conocidos? De todo esto vamos a hablar hoy con don Alberto Guardiola. Don Alberto Guardiola es un psicólogo clínico, terapeuta, tiene una experiencia muy larga como terapeuta en Proyecto Hombre, ha trabajado con familias, ha trabajado, por supuesto, en acompañamiento de personas con adicción, en diversos momentos también como director de Proyecto Hombre. Es también trabajador social y una persona de conocimientos muy sabios y muy profundos sobre todo el tema afectivo. Hoy tenemos la suerte de contar con él en este programa y le veremos después de este pequeño corto que van a ver ahora.
Como les decía, tenemos hoy con nosotros a don Alberto Guardiola, que viene desde Málaga a grabar nuestro programa y con el que vamos a hablar de los trastornos afectivos y de cómo acompañarlos. Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, José Manuel, y gracias por atenderme y por estar aquí con vosotros. Pues nada, estamos felices de tu presencia entre nosotros. Bueno, pues quería plantearte esto. Tú, desde tu experiencia clínica, de tu experiencia como terapeuta, ¿cómo puede un padre, una madre, afrontar, y vamos por ejemplo con un trastorno muy habitual, que es quizá el de ansiedad? El de ansiedad por exámenes, ansiedad por dificultades. Tú lo has definido muy bien. Muchas veces se enciende el piloto y ¿qué hago? Y muchos padres, ante el agobio, sobre todo ante la preocupación natural que tienen como padre, pues dices, vale, vamos a hacer esto que a mí al menos me ha funcionado o que a otra persona le ha funcionado. Tómate esto, o te recomiendo que te tomas esto, o mira, esta noche vas a hacer esto y te tomas esto. Y claro, lo que he hecho es poner una tirita a una herida, pero dejo de escucharme esa ansiedad. La ansiedad es buena y es sana. Claro. Y es bueno que tengamos ansiedad. Si no tuviéramos ansiedad, no estaríamos en alerta, estaríamos despreocupados por la vida. Claro. Y la ansiedad, bien conducida, bien gestionada, es buena. Me pone en alerta, me pone en sobreaviso, me avisa de que hay un peligro, me dice, si quiero escucharme, que tengo que hacer algo, afrontar una situación. Claro, un examen es una prueba dura. ¿Qué hago si me tomo ese Lexatin? ¿Qué hago si me tomo esa medicación, ese Orfidal? Voy muy tranquilito al examen. Consecuencias. No estoy en alerta. Hay un exceso de confianza. Sí es verdad que posiblemente haya descansado, pero he descansado, es un descanso no sano. No, mi cerebro no se ha adaptado, no está diseñado para esto. Y con la edad tan joven que tengo, me he expuesto a una medicación que a lo mejor no es la correcta, no es la más adecuada para mí. Por tanto, llego al examen con una tranquilidad, con una parsimonia, con un dejar hacer, que la ansiedad lo que me estaba diciendo es, espabilate, te queda poco tiempo, hay que estudiar esto, claro, hay que prepararse, descansa, come, no pierdas el tiempo, deja los amigos, preocúpate. Claro. Y eso es lo que nos dice la ansiedad. Claro, claro. Y de esta manera hemos evitado ese aprendizaje, en realidad. Claro, es que es una forma de aprender. Es una forma de aprendizaje natural, claro, y sana. Y cuando dejo de aprender de forma sana y natural, me pierdo, me desoriento, pierdo el sentido para lo que estoy llamado. Hay muchos jóvenes que tienen ansiedad, pero también hay muchos jóvenes que responden con agresividad. Sería como la otra cara de la moneda, otra forma. Es otro síntoma. Es verdad que es muy parecido porque hay un exceso de preocupación, hay un exceso, pero el agresivo es esa persona que no acepta lo que el entorno le está diciendo. Y ante esa no aceptación, yo diseño herramientas mías y muchas veces esas herramientas son las respuestas agresivas, son actitudes desafiantes, son miradas, es el no escucho al profesor y encima lo insulto, no escucho a mis padres y mira lo que me dicen estos. ¿Qué me van a decir a mí? ¿Tiene que ver esto con la dificultad o el no aprendizaje por parte de jóvenes o de niños de afrontar las frustraciones? Obviamente. O sea, no están acostumbrados a que les salgan mal las cosas porque siempre se las han resuelto, porque siempre... Mira, dentro de 40 años seguramente llegaremos a Marte, seguramente. Y ojalá. Nosotros yo no sé si lo veremos, no pero llegaremos. En los últimos años el ser humano ha creado, diseñado, inventado, pero somos huérfanos, estériles en el terreno de la emoción.
No sabemos gestionar nuestras emociones. No sabemos gestionar nuestra frustración. El éxito, todos queremos tener éxito. Y ya no nos conformamos con el iPhone 8, queremos el iPhone 9. Y claro, si uno mira las prestaciones, pues yo no sé tú, pero sí. Con tal de que tenga algo para hacer fotos, recibir llamadas, me sobra. Claro. ¿Esto qué tiene que ver con los jóvenes? Yo no estoy aprendiendo a ser responsable con mi entorno. Quiero más. Y en este quiero más, la frustración también es aprendizaje. Y yo no estoy enseñando a mis adolescentes, a mis jóvenes, a que se frustren y aprendan de la frustración, claro, a gestionarla. Porque en la vida todos pasamos vamos de frustración en frustración como parte del guión. Es que, fíjate, la cantidad de programas que nos venden, tú tienes éxito, tú vales, y es verdad. Operación Triunfo. El Go Talent, el Masterchef, todo. Todos son fuera de serie, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Que no hay cocineros normales? Claro. ¿No hay personas normales? Claro, si a mí me estás vendiendo siempre esta imagen, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero eso. Para mis hijos, claro. Entonces, como padres, queremos lo mejor, pero también como hijos queremos eso. Claro. Y eso, en definitiva, es lo que a veces nos aleja de la normalidad del aprendizaje. Frustrarse es muy bueno, claro, y es necesario. Y cuando yo evito la frustración, no aprendo, no crezco, no me desarrollo. Y estos niños, por ejemplo, estos jóvenes, que sí que consiguen muy buenas calificaciones, pero por autoexigencia desmesurada, porque quieren llegar a responder a las expectativas de unos padres que, como suponen que su hijo es un talent, como es un top 10, como es un fuera de serie, esperan de él que sea médico internista y todavía está en primero de infantil, ¿no? Entonces, el niño siempre ha vivido con esa autoexigencia que ha asimilado como propia. El sufrimiento que genera esto es terrorífico. ¿Es dónde acaba todo eso? Cada vez llegan más niños a la consulta con miedo, inseguros, defraudados del mundo que los rodea, sobre todo fundamentalmente de sus padres, que no les han escuchado, no han jugado, no se han divertido, no han hablado. Cada vez las relaciones son mucho más tensas, mucho más rigurosas, mucho más rígidas. Y más cortas. Más cortas. Y claro, si a mí solo me estás dando el mensaje de la exigencia y del éxito, exigencia y éxito, y tienes que, pero no te acompaño como padre, como madre, en tu crecimiento, claro, al final lo que estoy creando en potencia son personas narcisistas, dependientes, estoy creando personalidades débiles también. Débiles, claro, frustradas, agresivas. Contra los padres también. Obviamente. Claro. Es que cada vez el número de personas y de sentencias en los juzgados de violencia entre hijos hacia los padres ha crecido. Claro, y esto es un dato objetivo, esto no es algo que dices, bueno, es una percepción, no, es un dato objetivo. Quizá, por desgracia, tenemos que ver en muchos telediarios las terribles noticias de un varón que ha matado o ha maltratado a una mujer, eso es terrible. Pero no salen, y posiblemente sean muchísimos más, los terribles casos de niños que han maltratado a sus padres verbal y físicamente, a sus padres, a sus abuelos, pero de una manera terrible. La experiencia a mí me ha dicho que esto va cada vez a más. Entonces, ¿cuántas padres y madres, por miedo, por vergüenza, son incapaces ya no de denunciar a sus hijos, sino de verbalizar que hay un problema en casa? Y como el piloto lo voy tapando, lo voy escondiendo. Hasta que se quema el motor, claro. Hasta que se quema el motor, hasta que se revienta la situación. En positivo, ¿qué unos padres... Vamos a con este tema que es impresionante y además yo también
lo palpo de una manera creciente, ¿no? Unos padres que observan que su hijo preadolescente o posadolescente o adultescente es cada vez más agresivo contra ellos, contra el mundo, se cierra en su habitación. ¿Qué deben hacer esos padres? Yo creo que es complejo, no hay soluciones mágicas, claro, ni fáciles, ¿de acuerdo? Esta es una premisa que es importante, pero hay que, primero papá y mamá tienen que hablar. Claro. Yo creo que todo parte de un diálogo, de una comunicación entre papá y mamá. Si papá y mamá no dialogan, claro, y hace cada uno lo que quiere hacer, lo que entiende o lo que cree que debería hacer por su cuenta y riesgo, mal vamos. Porque como hijos somos muy manipuladores. Claro, claro. Entonces yo voy a veces a manipular a mamá o a papá en función de mis intereses. Entonces yo creo que la primera... ¿Y de cómo son ellos? O sea, claro, si mamá es muy autoritaria y papá es más permisivo, toreo a mamá, claro, porque papá me da lo que yo quiero y... Entonces yo creo que lo claro, primero es que papá y mamá estén en sintonía, que hablen. Muchas veces papá y mamá tienen conflictos y hasta que papá y mamá no hablen de sus miserias y de sus conflictos cara a cara, mal vamos a solucionar lo de los hijos, porque el hijo te va a decir, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Si tú... Y esto es un... En tu experiencia como terapeuta, cuando acompañas a jóvenes que tienen problemas de adicción o de múltiples adicciones, ¿en qué porcentaje tienen de fondo una dificultad de los padres? ¿En qué porcentaje radica el problema en los padres, en falta de comunicación de los padres entre ellos, en un clima emocional en casa pues no correcto? Yo creo que más que hay que quitar culpas, sí, y hay que hablar de responsabilidad. La responsabilidad me abre, la culpa me cierra. La responsabilidad de como padre es 100%. Si yo no estoy hablando con mi hijo de todas las cosas, del fútbol, también de tus novias, de qué es lo que te preocupa, de tus intereses, de tus miedos, si como padre y madre no estamos juntos en esta batalla o en este crecimiento, no esperes que tu hijo o tu hija se desarrolle en teoría con normalidad, porque le falta esa pata de la silla que es muy importante. Esa pata emocional. Efectivamente, claro, porque es la que me da calor, claro, la que me asegura, la que me da confianza, la que también me da crecimiento, la que me proporciona intimidad, la que me proporciona normas, la que me proporciona claro, un modelo de vida, porque mis padres son mis referentes. Claro, claro. Entonces, si mis padres no están hablando, no se comunican, no hay un diálogo, no hay un respeto, es muy complicado que los hijos respeten. Entonces yo creo que se ha encendido la alarma, vamos a ver qué le pasa al coche. Entonces creo que papá y mamá tienen primero que hacer este ejercicio de sintonía. Claro. Y ya después vamos a ver qué le pasa a nuestro hijo o hija adolescente, qué es lo que le sucede. No hay que agobiar, hay que respetar, porque muchas veces lo que el adolescente nos está diciendo es, te voy a contar las cosas cuando yo quiera, como yo quiera y de la manera que yo quiera. Dame mi espacio, dame mi tiempo. Entonces hay que acompañar una distancia, respetar, y yo creo que hay que jugar. ¿Cuántos padres no han ido a comer una hamburguesa con sus hijos? O a un paseo, o comer pipas, o voy a saber qué es eso del skate, voy a romperme la rodilla, los tobillos contigo. No, prefiero estar en mi casa, en mis cosas, en mi fútbol, en mi esto, en mis preocupaciones. Y yo creo que como padres muchas veces hay que salir, hay que adaptarse, claro, y hay que salir con ese hijo adolescente, que a lo mejor no quiere al principio, claro, porque eres un bicho raro. Pero tener ese punto de contacto, de conexión personal. Claro. Hay que conectar. Tenemos que lograr esa conexión con nuestro hijo adolescente. Yo conozco muchos padres que han ido a hacer grafitis con sus hijos. Grafitis. Conozco padres
y a madres que han ido a ponerse unos patines. ¿Por qué? Porque era el único momento de conectar con su hijo. Y no conectas con el hijo cuando lo único que le dices es, a ver, ¿qué notas traes? A ver, ¿cómo...? La habitación, ¿cómo está? Claro, ¿cómo está? ¿Hecho una leonera? Sí. ¿Y qué pasa si está...? Bien, hay un problema, está hecha como una leonera y a ti no te gustan las leoneras. Sí, pero es que por mucho que exijas, tienes que... El adolescente por un oído le va a entrar y le va a salir. Y eso lo tienes que entender. Entonces, para poder tener la leonera bien resuelta, creo que un ejercicio es, voy a salir de mi espacio de confort como padre, como madre, de seguridad, y voy a saber qué le está pasando a mi hijo adolescente. Esto es muy fácil decirlo. Claro, que los que nos escuchan dicen, bueno, me estás diciendo con la cantidad de cosas que tengo que hacer, trabajo, encima tengo que... Claro, pero también nuestra experiencia es, o se hace eso y se conecta con él y se dialoga y se le da ese afecto y esa... O cuando estalla el problema de una manera tremenda, entonces sí que tienes que parar tu vida para atenderlo o bien huir. O perder. O perder, claro. Porque no nos engañemos, la vida es muy bonita y también se pierde. Y perder a un hijo no significa la muerte, significa el aislamiento, significa que no quiero saber ya nada de mis padres, significa que también no quiero saber nada de la vida, estoy en constante lucha, rebeldía, guerra, no me gusta nada. Y muchos adolescentes han pasado a una juventud así. Entonces, cuando digo de perder, no simplemente es la parte física. Yo creo que lo más grave en esta sociedad es perder la parte afectiva, la de la conexión con la persona, la conexión con nuestros padres, con nuestros mayores, con nuestros adultos, porque eso es lo que al final me dice que no estoy conectado conmigo mismo. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí. Ha sido un placer. Ha sido muy agradable, he aprendido mucho de ti en este rato y te agradezco tu presencia en este programa. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y espero que haya sido de utilidad y de gusto de todos ustedes y les esperamos en el próximo programa de Educando. Que sean muy felices.